Bienvenidos, estimados participantes. Soy la doctora Lucía Montes Tábara, especialista en medicina de emergencias y desastres y auditora médica. El tema que les vengo a conversar el día de hoy es acerca del monitoreo respiratorio. El objetivo de esta conversación o de esta explicación es que el participante reconozca qué paciente que actualmente está con el diagnóstico de COVID-19 tiene una mala evolución clínica aplicando el monitoreo respiratorio, con la finalidad de darle un tratamiento oportuno, optimizando los recursos disponibles. Entonces, ¿qué es el monitoreo respiratorio? Son criterios clínicos y gasométricos. Este punto no es vital, es solamente en caso de tener disponibilidad. Quizás en la atención primaria no dispongamos de tener una máquina de gases arteriales para analizarlos, así que no es un punto incluyente necesario. Estos permiten evaluar el estado actual del paciente y anticipar una mala evolución que lo lleve a un fracaso respiratorio agudo con la necesidad de ventilación mecánica invasiva. ¿Cuál es la finalidad de este monitoreo respiratorio? Es poder identificar los escenarios de evolución clínica desfavorable, como les venía diciendo, y estar preparados para poder utilizar los recursos de una forma oportuna y adecuada, sobre todo actualmente en el ámbito de la pandemia de COVID-19, en el cual sabemos que en los diferentes hospitales, puestos de salud, ya no contamos con todos los recursos necesarios. Y bien, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo reconozco qué paciente tiene una mala evolución clínica? ¿Qué paciente debe pasar a una unidad de vigilancia crítica? ¿En qué paciente priorizo un soporte ventilatorio no invasivo antes de llegar a una ventilación mecánica invasiva? Tenemos dos pacientes. El paciente 1 es un varón de 60 años con diagnóstico de COVID-19. Actualmente está con oxígeno por cánula binasal a 5 litros por minuto, saturando 95%, con una frecuencia respiratoria de 22, una frecuencia cardíaca de 90, una presión arterial de 110/60, con una temperatura de 37,8 grados centígrados. Al examen físico, él se encuentra despierto, orientado, pero decaído, y no se evidencia el uso de músculos accesorios para respirar. El paciente 2 es un paciente de 45 años, también con el diagnóstico de COVID-19 y también usando oxígeno a cánula binasal 5 litros por minuto. Él está saturando 94%, su frecuencia respiratoria es de 25 por minuto, su frecuencia cardíaca es de 100 por minuto, su presión arterial es de 90/60 y su temperatura es de 37 grados. Él, al examen físico, se encuentra despierto, pero se evidencia el uso de músculos accesorios, una respiración abdominal. ¿En cuál de estos pacientes puedo predecir que requerirá quizás pasar a una unidad crítica para poder iniciar una ventilación mecánica no invasiva o el uso de una cánula nasal de alto flujo antes de llegar a una ventilación mecánica? Entonces, vamos a analizar ambos casos y vamos a determinar al final de la exposición cuál es el mejor tratamiento en los dos casos y en quién estoy prediciendo que va a pasar quizás a una unidad crítica. Para el monitoreo respiratorio existen scores de alerta temprana. Estos son sistemas de puntuación fisiológica basados en una evolución rápida y cuantitativa de los cambios en los signos vitales. Existen varios, como podemos ver en la diapositiva, el SCORE-NEWS, el SCORE-MUSE, el QuickSOFA, el REMS, y me permite identificar y rastrear a los pacientes hospitalizados con riesgo de deterioro, con el fin de garantizar la estabilización temprana, el traslado a una unidad de cuidados intensivos si es necesario, y todos estos scores han sido adaptados a pacientes con COVID-19, ya que
si ustedes han revisado antes los temas de pacientes críticos, se podrán dar cuenta que, por ejemplo, el QuickSOFA, el NEWS, no son específicos para pacientes con COVID. Se utilizan en general para determinar también la probabilidad de pase a la unidad de cuidados intensivos en un paciente crítico. De todos estos scores que les he mencionado, y existen algunos otros más, el score NEWS en los diferentes estudios tuvo una mayor precisión para poder determinar qué paciente está evolucionando de manera inadecuada y puede requerir en el futuro pasar a una unidad de cuidados críticos y posteriormente ser intubado. Este score, que es una escala nacional de advertencia temprana, tiene las siguientes variables: frecuencia respiratoria por minuto, la saturación de oxígeno periférica, el uso de oxígeno suplementario, la presión arterial sistémica, sistólica, el pulso por minuto, el estado de conciencia del paciente y la temperatura. A cada una de estas variables se le da un diferente puntaje y de acuerdo a este puntaje es donde vamos a clasificar si el paciente tiene riesgo de pasar a una unidad de cuidados críticos y posteriormente quizás ser intubado. Entonces, este score determinó que dentro de las primeras horas del ingreso, un puntaje mayor a 5 me debía alertar de que ese paciente iba a tener una mala evolución clínica. Y también nos decía que después de las 48 horas del ingreso, al volver a hacer este score, si el puntaje era mayor a 4, me predecía también una mala evolución del paciente. Tiene un alto valor predictivo negativo, realizado según el estudio que se presenta en pie de página para que ustedes también lo puedan revisar posteriormente, y se vio que la efectividad es muy específica para poder determinar qué paciente va a pasar a una unidad de cuidados intensivos. También existen otras escalas que me van a permitir predecir una mala evolución clínica dentro del monitoreo respiratorio. Tenemos la escala de GUP, que es un monitoreo del trabajo respiratorio en neumonía paciente COVID, si ha sido desarrollada específicamente para este tipo de pacientes, y nos dice que un paciente con neumonía por COVID puede recibir apoyo con una cánula nasal de alto flujo, a pesar de que tenga una frecuencia respiratoria elevada, con poco o nada de uso de musculatura accesoria, correspondiente a una escala de GUP menor o igual a 4, con evaluación más cercana para una posible intubación cuando el GUP es mayor de 4. ¿Qué significa esto? Esta escala le da mucha preponderancia al uso del músculo o de la musculatura accesoria del paciente, ya que al utilizar la musculatura accesoria, los esfuerzos respiratorios vigorosos en los pacientes con una ventilación espontánea pueden empeorar la lesión pulmonar. Esto es lo que se conoce como daño inducido por la propia ventilación del paciente, o PCILI, en siglas que lo pueden leer en la literatura. Este podría ser el elemento final que lleve a una falla ventilatoria y a la necesidad de ventilación mecánica. Entonces, esta escala nos dice que si nosotros tenemos un GUP menor o igual a 4, el paciente es tributario del uso de una cánula nasal de alto flujo y se va a beneficiar de ella. En cambio, si tenemos a un paciente con una escala de GUP mayor a 4, lo más probable es que este paciente no tolere o no reaccione bien al uso de una cánula nasal de alto flujo y podríamos estar retrasando quizás una intubación temprana y un manejo en ventilación mecánica invasiva. Entonces, estos dos score y esta escala dentro del monitoreo respiratorio me permiten, como hemos visto, predecir qué paciente está evolucionando mal y qué puedo utilizar para mejorar el trabajo respiratorio del paciente, evitar
o retrasar el ingreso a una ventilación mecánica. En la escala de Guth tenemos como variables la frecuencia respiratoria, que a cada una, según la frecuencia que tenga el paciente, le da un puntaje. Otra variable es el aleteo nasal, si está presente o no, un punto. Retracción del esternocleidomastoideo, si está presente o no, un punto también. Y la respiración abdominal, el uso de la musculatura abdominal, es también un punto. Como les decía, el uso de la gasometría no es indispensable como marcador de un monitoreo respiratorio, pero si tenemos la posibilidad de acceder a ella, entonces la relación de la presión alveolar de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno que sea menor a 200 o la necesidad de administrar un FiO2 superior al 40% para conseguir una saturación periférica de al menos 92%, así como tener un pH menor a 7.35 con un PCO2 mayor de 45 milímetros de mercurio, nos indican ya que hay un fallo respiratorio, un fallo ventilatorio agudo también, y lo más probable es que el paciente vaya a requerir una ventilación mecánica invasiva. Aquí les traigo o les presento un esquema acerca de la aplicación de la escala Guth en un protocolo de manejo de paciente con COVID-19. Esta escala o este protocolo ha sido tomado de la página de Facebook El Vortex, creada por un equipo de especialistas en pacientes críticos, en emergencias peruanos, y me pareció muy interesante y muy fácil de aplicar para poder determinar un monitoreo respiratorio del paciente y quién puede evolucionar a mal o va a requerir un ventilador mecánico. Entonces, según este protocolo, si tenemos un paciente con una saturación menor o igual a 94%, debemos solicitar análisis de gases arteriales. De acuerdo a estos gases arteriales, si tengo un PAFI de 300 a 200, puedo hacer uso de la escala de Guth para poder determinar cuál será la mejor terapia. Si tengo un Guth menor o igual a 2, entonces el paciente podría seguir con una terapia de oxígeno convencional, cánula nasal convencional, ¿no? A 40 litros por minuto, y a las 2 horas volver a reevaluar al paciente. Si el Guth incrementara o hay descenso del PAFI, entonces pasaría a una máscara Venturi. Si el Guth es mayor de 2, en este mismo PAFI, de frente el paciente debería utilizar una máscara Venturi o una máscara reservorio también, y luego reevaluaremos a las 6 horas. Igual, si el Guth incrementa o hay un descenso en el PAFI menor de 200, deberíamos pasar ya a utilizar alto flujo. Esto significa cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, más protocolo de pronación del paciente. Luego, según el AGA, si tenemos un PAFI menor de 200, de frente deberíamos pasar al uso de una cánula nasal de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, más protocolo PRONA. Si en el AGA tenemos un PAFI menor de 150, entonces aquí debemos evaluar también el Guth. Si nuestro Guth es menor o igual a 4 y tenemos una tomografía con predominio de fenotipo L, este fenotipo, según Gattignoni, es el inicio en los pacientes que tienen COVID, de una neumonía COVID, es un pulmón con baja elastancia, alta distensibilidad, tiene un mejor pronóstico. Si tenemos este caso, entonces el paciente debería ir de frente a cánula nasal de alto flujo más protocolo PRONA. Si el PAFI es menor de 250 y tenemos un Guth menor o igual a 4, pero en la tomografía tenemos un predominio de fenotipo H, el fenotipo H
es aquel que tiene una baja distensibilidad con un pulmón que tiene un peor pronóstico, es lo que se llama un ARDS verdadero, es un pulmón un poco más duro. En este tipo de pacientes hay que valorar la ventilación mecánica no invasiva y reclutar con PIP. Y en el caso de tener un PAFI menor a 150, con un GUP mayor o igual a 5, aquí debemos valorar ya el inicio de ventilación mecánica invasiva. Cuando tenemos a los pacientes que han iniciado la terapia con cánula nasal de alto flujo, siempre debemos estar valorando y monitorizando el índice de ROX. El índice de ROX viene a ser la saturación de oxígeno del paciente entre el FiO2, todo entre la frecuencia respiratoria. Si tenemos a un paciente con un índice de ROX que es o mayor a 2.85, pero menor de 4.88 y tiene un GUP menor o igual a 4, en ellos tenemos que seguir monitorizando a las 6 horas y si a las 6 horas tiene un índice de ROX mayor a 4.88, continuar monitorizando al paciente a las 12 horas, pero podemos seguir con la cánula nasal de alto flujo. En el caso de que después de las 2 horas de inicio de la cánula nasal de alto flujo tengamos un índice de ROX menor a 2.85, entonces consideraremos un fracaso de esta terapia y el paciente debería pasar a ventilación mecánica invasiva. Lo mismo, si a las 2 horas el índice de ROX es mayor a 2.85, pero menor de 4.88, y sin embargo el índice de GUP es mayor o igual a 5, también deberíamos valorar el inicio de la ventilación mecánica invasiva. Entonces, según los dos pacientes que vimos en las diapositivas previas, ¿cuál sería la mejor terapia para cada uno de ellos? El paciente número 1, según el score NEWS, tenemos un score NEWS de 6. Si recordamos, 6 puntos al inicio o al ingreso del paciente ya significa que el paciente va a evolucionar desfavorablemente y debería pasar a una unidad de vigilancia estricta. Sin embargo, tiene una escala de GUP de 2. Esto significa que el paciente probablemente no está utilizando, como dice en la descripción, los músculos accesorios respiratorios. Entonces, este 2 se lo puede dar el puntaje de la frecuencia respiratoria. En este caso, podría continuar el paciente con una terapia de oxígeno convencional, es decir, con la cánula nasal de alto flujo, con la cánula binasal o con una máscara reservorio, máscara Venturi, y estar reevaluando constantemente, en este caso a las 2 horas, para ver si su estado empeora. Del paciente 2, en este caso, el score NEWS fue de 10 y la escala de GUP de 4. Entonces vemos que los puntajes de este paciente son mayores. Este paciente debería ser trasladado a una unidad crítica, con la posibilidad, si tenemos los recursos disponibles, de iniciar una cánula nasal de alto flujo y valorar ya en este caso en un centro más especializado, con un AGA, su PAFI, realizarle una tomografía de tórax para poder ver qué fenotipo tiene, si tiene un fenotipo L, un fenotipo H, y si no hay respuesta a la cánula nasal de alto flujo o a la ventilación mecánica no invasiva, iniciar ya una ventilación mecánica invasiva. Las conclusiones del tema son que el monitoreo respiratorio me va a permitir detectar un deterioro clínico del paciente e iniciar las medidas necesarias para optimizar el tratamiento, retrasando o evitando el ingreso a la ventilación mecánica. Como sabemos, actualmente son escasas las posibilidades de los pacientes de poder acceder a una cama de unidad crítica con ventilador mecánico. Entonces,
Todas estas escalas o score que les propongo me permiten detectar a tiempo qué paciente está sufriendo este deterioro clínico y optimizar su tratamiento. El score News, debido a su alto valor predictivo negativo, podría ser particularmente útil para identificar a los pacientes con COVID-19 que tienen un menor riesgo de mal pronóstico y no requerirán manejo en una unidad crítica. La escala de Gup es una alternativa de seguimiento clínico para los pacientes que reciben soporte ventilatorio no invasivo, la cánula nasal de alto flujo, dando mayor énfasis en una mala evolución cuando hay uso excesivo de una musculatura respiratoria accesoria. El mayor puntaje de U y el peor pronóstico del paciente me lo va a dar el excesivo uso de esta musculatura y no tanto guiándonos en el aumento de la frecuencia respiratoria. Estas son las fuentes de información que también están al pie de cada diapositiva para que ustedes puedan seguir enriqueciendo sus conocimientos y poder aplicarlos dentro de su práctica clínica. Muchas gracias por su atención. Es todo conmigo y les deseo lo mejor en esta pandemia. Muchas bendiciones y que espero que puedan aplicar lo aprendido en este curso con sus pacientes. Muchas gracias.